Esta vez vamos a aprender a configurar nuestro nuevo router TP-Link. Esta explicación va para este router y para cualquiera que se le parezca. Este nos tiene el modo router, el modo punto de acceso, el modo repetidor y el modo wish. Vamos a aprender cómo se usa cada uno de ellos, así que quédate con nosotros y comencemos. El primer modo que nos brinda este equipo es el modo router, es decir, que va a enrutar varias conexiones de los equipos que se conecten a él a través de cable o Wi-Fi hacia una sola conexión de internet de nuestro módem o nuestro proveedor de internet. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es conectarle el adaptador de corriente para que encienda solamente y lo vamos a reiniciar de fábrica. Para eso vamos a presionar el botón de reset por 10 segundos. Esperamos que las luces cambien y cuando las luces apagan y prenden es que ya se hizo el reset. Esperamos unos segundos hasta que vuelva a estabilizar. Seguidamente vamos a conectarle el cable de internet, el cable que nos viene de nuestro proveedor de internet, lo conectamos al puerto azul. Para entrar en el router y comenzar a configurarlo, podemos hacerlo con un cable de red conectando un extremo en el puerto de red de nuestra computadora y el otro extremo en cualquiera de los puertos anaranjados que se llaman puertos LAN. Y la otra manera es conectarnos a través de Wi-Fi. Para este ejemplo yo lo voy a hacer conectado con el Wi-Fi. Ahora bien, estando en la computadora nos vamos a las redes Wi-Fi. Voy a identificar cuál es el que me corresponde o cuál es mi equipo. En este caso va a ser el TP-Link 0EA2. Este 0EA2 corresponde con los últimos 4 caracteres de la dirección MAC que tiene el equipo. Siguiente. Muy bien, ahí ya está conectado. Si por casualidad se les dañó la etiqueta del equipo y no pueden ver cuál es esta clave o la clave no está disponible porque el equipo está muy lejos, tendrán que conectar el equipo por un cable de red y así se pueden conectar al router sin necesidad de esta clave. Perfecto, ahí dice que nos da internet. Ahora vamos a personalizarlo. Abran su navegador de internet de confianza. Voy a abrir el nuevo Genshin Browser. Y aquí hay dos maneras ahora de entrar en el router. En la etiqueta nos dice que podemos entrar con la dirección TP-Link wifi.net. Pero también podríamos entrar con la dirección por defecto que es 192.168.0.1 y es exactamente lo mismo. Yo voy a poner la clave y usuario por defecto. En los casos de los equipos TP-Link siempre es admin. Me dice ¿desea guardar la contraseña? No la voy a guardar porque la voy a cambiar. Perfecto, aquí tenemos que cambiar varias cosas. Lo primero es que nos vamos a ir donde dice Network. Vamos a ver que ya nos haya dado una IP nuestro proveedor de internet, en este caso la WAN. Perfecto. Ahora nos vamos a ir donde dice Wireless. Y este es el nombre que le vamos a colocar a nuestra red. Yo le voy a poner el router TP-Link. Te pónganle el nombre que quieran, es solamente un ejemplo. En la región ustedes pueden poner su país, sin embargo yo siempre recomiendo que le coloquen Estados Unidos porque esto tiene que ver con la cantidad de canales que va a estar disponible. Hay países que tienen más canales que otros, así que yo les recomiendo poner Estados Unidos si tienen alguna duda con respecto al tema de los canales. El canal lo dejamos en automático y el ancho del canal yo lo recomiendo 20 MHz. Si quieren tener más fuerza de señal, más alcance, 40 MHz. Si quieren tener más velocidad, si tienen duda, déjenlo en automático. Vamos a decirle salvar. En este caso está procediendo a cambiar el nombre de la red Wi-Fi, por lo que se va a desconectar. Así que tengo que buscarla de nuevo.
se llama tu router TP-Link. ¿Ves? Aquí cambió el nombre, conectar. Y como no he cambiado la clave por defecto, tengo que volver a colocar la que está en la etiqueta. Siguiente. Listo, ya vuelvo a conectar. Para verificarlo voy a darle F5 o refrescar. Ya recuperé la conexión. Aquí se ve también el cambio del nombre de la Wi-Fi. Sigamos en la pestaña de Wi-Fi. Luego nos vamos a donde dice Wireless Security. Aquí es donde está la clave. Este es el mismo número que está impreso en la etiqueta debajo del equipo. Ustedes pónganle el que quiera. Yo le voy a poner uno más sencillo, solamente como ejemplo. Debe tener al menos 8 caracteres para que pueda funcionar. Por eso yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a buscar el botón salvar. Esto va a tomar unos minutos y nuevamente me va a desconectar porque ahora es otra clave. Me voy acá, voy a darle conectar y me dice que la clave es inválida porque la computadora tiene guardada la clave. Ahora vamos a poner la clave nueva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectar. Listo, ahora sí está conectado nuevamente. Para verificar de otras maneras, puedo darle F5 o refrescar. Ya recuperé la conexión. Ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí? En la parte de wireless, todo está correcto. Vamos a dejarlo así. Ahora, yo recomiendo usamos este. Dice West Network, la red de invitado. La red de invitado nos permite crear otra Wi-Fi adicional para nuestros invitados. Entonces, yo invito a activarla porque podemos limitar la cantidad de personas que se van a conectar y también podemos tener un poco más de privacidad de que las personas que brindamos la clave no van a cambiar nuestra red, cuántos equipos hay conectados y demás cosas. Tampoco van a poder entrar en el router, es un poco más limitado, aunque van a poder disfrutar de internet. Entonces, si el otro lo llamé tu router TP-Link, a este le digo TP-Link visita. Y en esta opción que dice red de invitados aislada, yo le recomiendo ponerla en activar. La clave de seguridad, sí, vamos a ponerle una clave de seguridad. Auto, no pasa nada. Y la clave podemos ponerle mis visitas. Acá podríamos agendarle cuando queremos que esté disponible esta red de invitados. En este caso no lo voy a colocar. Salvar. Y si me voy aquí en la parte de Wi-Fi, ya apareció una nueva red. Voy a entrar acá y voy a conectar mis visitas. Conectar. Listo, ya tengo internet por la red de invitados. Voy a darle F5 aquí para actualizar. Y ven que no actualiza, se queda procesando. Voy a cerrar esto. Voy a volver a intentar entrar otra vez. No carga. Esto es una de las propiedades que tiene. Alguien como invitado no puede entrar en tu router a husmear algo, a querer cambiar algo, aunque se sepa la clave del router, aunque se sepa la clave del Wi-Fi. Es una medida de seguridad, pero sí va a tener internet, que es lo que necesita. Por ejemplo, voy a abrir una pestaña nueva y le doy al logo aquí de Gaching World y perfecto, ¿ves? Ahí tiene internet para su uso. Perfecto, ¿no? Ahora vamos a volver al Wi-Fi que creamos antes, el principal, tu router TP-Link, para que cambiemos la clave de configuración del router, que no lo hicimos antes. Vuelvo aquí, actualizo. ¿Ves? Ahora sí puedo entrar. Y nos vamos a donde dice herramienta de sistema, password. Tenemos que colocar la clave vieja, en este caso es admin, y el usuario viejo sigue siendo admin. El nuevo usuario yo dejo el mismo, de verdad que no cambio el usuario, aunque podría, solamente cambio una clave. Ustedes pueden hacer como quieran, cambiar clave de usuario. Yo simplemente cambio clave y le coloco cualquier otra cosa. Salvar.
Ahora sí, esta clave cambiada, así le digo guardar en mi historial del browser. Ahora tengo que entrar con la clave nueva, coloco admin, y aquí me lo sugiere el browser y login. Listo, ya entré otra vez. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es conectarle el adaptador de corriente para que encienda solamente, y lo vamos a reiniciar de fábrica. Para eso vamos a presionar el botón de reset por 10 segundos. Esperamos que las luces cambien, y cuando las luces apagan y prenden es que ya se hizo el reset. Esperamos unos segundos hasta que vuelva a estabilizar. Ahora vamos a empezar a configurar nuestro equipo como punto de acceso. Ya lo tenemos reiniciado de fábrica, nos vamos a conectar a él, lo buscamos. En mi caso es este que dice TP-Link 0EA2, dice de conectar. Si les pregunta la clave del Wi-Fi, recuerden que está en la etiqueta detrás del equipo. Si no pueden ver esa clave que está en la etiqueta del equipo por defecto, deben conectarse con un cable. Listo, conectada y segura. Ya tengo internet, pero ahora está en modo router, que es su configuración por defecto. Voy a entrar en él, voy a usar Genshin Browser, el navegador por defecto que yo tengo. Voy a entrar en él, entrar con el 192.168.0.1, y recuerden, también pueden entrar con TP-Link wifi.net, cualquiera de los dos. La clave por defecto es admin. Me sugiere guardar esta clave, decirle que no, porque luego la voy a cambiar. Y nos vamos directamente donde dice modo de operación, y ahora tocamos en la opción punto de acceso. Voy a darle salvar, aceptar, y el equipo se va a reiniciar para mostrarnos luego un menú un poco diferente, que es el modo de punto de acceso. Vamos a esperar unos minutos o segundos que se reinicie. Listo, ya reinició. Voy a intentar conectarme otra vez. Está. Conectar. Listo, ahí ya está conectado. Me dice que tengo internet. Aún así no puedo entrar. Aquí me dice que trate de usarlo de otra manera, y aquí no me deja. Ok, ¿qué pasa? Que ahora la computadora tiene una IP que no la administra este equipo, sino el router principal, y nuestro equipo, que ahora es un punto de acceso, tiene una IP que también lo asignó el router principal. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es esa IP? Para saber la IP de esta computadora hay varias maneras. Una de las maneras, por ejemplo, es irnos aquí a la configuración de la red internet, configuración, opciones avanzadas, la tarjeta de red, ver opciones adicionales, y aquí tengo la IP de este equipo. Pero ¿cuál es la IP del punto de acceso? Bueno, vamos a cerrar esto. Una de las maneras para hacerlo, podemos instalar un programa que nos escanee todas las direcciones IP y equipos que están en nuestra red, pero podemos usar el CMD y escribir este pequeño comando: ARP espacio -A, enter, y nos va a dar todas las direcciones IP que están en esta red. La primera corresponde a la del router principal, lo demás son los equipos conectados a él. Ahora parecen poco, pero en este mar de direcciones IP y direcciones MAC o direcciones físicas, ¿cuál es la nuestra? Es muy fácil de saberlo. Recuerden que les dije una vez que mi nombre del Wi-Fi tiene al final 0EA2, en este caso porque son los últimos 4 caracteres de la MAC del dispositivo. Veamos aquí y vemos que aquí está 0E-A2, es decir, que el punto de acceso ahora dentro de esta red tiene la dirección que termina en 1.103. Veamos si eso es verdad. Ahora pongo 192.168.1.103, enter. Listo, ahí está. La clave por defecto admin, porque aún no lo he cambiado. Que si deseo guardar la clave, decirle cancelar, porque la voy a cambiar. Ven que ahora me aparece un menú mucho más reducido, porque como punto de acceso tengo menos opciones. Siguiente opción a configurar, vamos a Network y tenemos dos opciones. Tenemos el modo inteligente, el modo IP fijo. Dejémoslo por defecto. Ahora en Wireless vamos a ponerle un nombre, en este caso mi TP-Link
AP. No seleccioné la región. Yo recomiendo poner Estados Unidos. Guardar. Lo que va a pasar aquí, mientras esté cargando el nombre de la nueva Wi-Fi, se me va a desconectar del Wi-Fi porque va a desaparecer y va a aparecer el nuevo Wi-Fi que dice aquí mi TP-Link AP. Le doy conectar. Me va a pedir la clave. Aún va a pedir la clave por defecto que tengo en la etiqueta porque no la he cambiado. Listo, ya conectó. Ahora me voy a donde dice Wireless Security y ahora sí quito esta clave por defecto y pongo una mía. Puede ser esta, una facilita. Vamos a decirle salvar. Lo que va a pasar ahora es que nuevamente me voy a desconectar porque la Wi-Fi cambió de nombre. Veamos acá. Se desconectó. Cuando intente conectar me va a decir que no va a poder porque la clave que tiene guardada la computadora no es. Efectivamente, la clave es otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente. Listo. Como está, ya recuperé la conexión. Veamos si puedo navegar. Esta pestaña la cierro. Voy a abrir una nueva. Voy a darle el logo de Ganching World. Ganching World es una plataforma de videos que les invito a que la vayan a ver. Perfecto, ahí cargó. Ya tengo internet. Muy bien, listo el modo punto de acceso. Ok, voy a reiniciar el equipo de fábrica para que vamos ahora a aprender a usar este equipo en modo repetidor o extensor de rango. El modo es similar al punto de acceso. La diferencia es que la conexión entre nuestro equipo y el router principal se hace por Wi-Fi, mientras que en el modo punto de acceso se hace por un cable. Del resto básicamente son los mismos conceptos. Lo primero que vamos a hacer es conectarle el adaptador de corriente para que encienda solamente y lo vamos a reiniciar de fábrica. Para eso vamos a presionar el botón de reset por 10 segundos. Esperamos que las luces cambien y cuando las luces apagan y prenden es que ya se hizo el reset. Esperamos unos segundos hasta que vuelva a estabilizar. Bien, una vez reiniciado el equipo de fábrica, vamos a ubicar el equipo en las redes Wi-Fi. Aquí me parece, lo identifico porque los últimos 4 caracteres son los de la MAC de mi equipo. Voy a darle conectar. Si les pide una clave del Wi-Fi para conectarse, recuerden que la clave está en la etiqueta detrás del equipo. Si no tienen acceso a esa clave, la etiqueta se les dañó o no la pueden ver, tendrán que conectarse por cable, entrar al equipo para ver cuál es la clave. No se conectó. Este error de que no se pudo conectar suele suceder porque solamente el equipo está enchufado a su fuente de corriente y no tiene cable de internet. Entonces el equipo está sin internet porque queremos entrar a él justamente para ponerle internet, pero a través de Wi-Fi. Así que bueno, a veces le va a tocar intentarlo 2 veces. Ok, ahí está conectado sin internet. Efectivamente no tiene internet porque no tiene ningún cable conectado. Voy a abrir el navegador de internet. Ustedes usen el que quieran. Usan Chrome, Firefox, Edge. Yo voy a usar Ganching Browser y voy a la dirección del equipo. Puede ser 192.168.0.1, como puede ser también tplinkwifi.net. Cualquiera de las dos es igual. Voy a poner mi clave por defecto, admin. De todas maneras no se la tienen que aprender. Esa clave también está en la etiqueta de detrás del equipo. Ahora ya entré. Me voy aquí donde dice extensor de rango, también se lo llama repetidor. Voy a darle salvar. Ok. Y el equipo se va a reiniciar para cambiarme las configuraciones como un equipo extensor de rango. Cabe destacar que esta configuración es mejor hacerla a través de un cable conectado al equipo, pero si no es el caso, úsenlo por Wi-Fi. Ok, ya se reinició. Veamos, aún sigo conectado al equipo. Ahora el menú se me redujo, ya está en el modo extensión de rango.
Vamos a ir a donde dice wireless y aquí vamos a seleccionar la región. En este caso yo recomiendo colocar Estados Unidos. O bien puedes poner su país. Voy a darle a escanear para buscar cuáles son las redes Wi-Fi en mi área a la cual yo me quiero conectar. En este caso yo me voy a conectar a esta que dice tu Wi-Fi por fichas, que está en el canal 2, tiene una fuerza de señal buena. Voy a darle a conectar. En este caso dice encryption, o sea, no tiene clave de red. Si la de ustedes tuviesen clave de red, tuviesen que colocarla acá. Por ejemplo, vamos a buscar otra, a escanear. Y ahora me parecen más. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Vamos con esta, tu Wi-Fi. Ven que tiene clave de red. Dale conectar. Y aquí me habilita el campo para colocar la clave del equipo principal donde me quiero conectar. Pero bueno, esta no es la que yo voy a utilizar. Voy a volver a escanear para volver a la que yo quiero usar, que es esta. Una nota importante, esta función funciona correctamente si se conecta con otro equipo TP-Link. Ustedes pueden probar conectar repitiendo la señal de otra marca, pero no necesariamente les va a funcionar. Ok, voy a darle salvar y él se va a tomar unos minutos para reiniciarse. Por defecto, cuando este equipo se configura como repetidor, él establece otra señal Wi-Fi, pero con el mismo nombre de la principal o de la fuente. Igual, si tiene aquella tiene clave, le pone la misma clave a este equipo. Por lo tanto, cuando lo busquemos aquí en las señales disponibles, no nos van a aparecer dos señales, nos van a aparecer una sola, como si fuese la misma, aunque físicamente o electrónicamente sí están las dos señales. Entonces, como yo me quise conectar a este, voy a darle a conectar. Y en este escenario no estoy sabiendo si me estoy conectando al principal o al punto de acceso o extensor de rango. En este caso particular me pide una ficha, ya que este está conectado a un punto de acceso de un servidor que pide fichas. Le voy a colocar mi ficha. Esto no se los va a aparecer a ustedes, es simplemente para que me conecte a internet. Listo, ya estoy conectado a internet a través del repetidor o a través del equipo principal. No lo sé, porque en este punto ambas señales las puedo ver. Vamos a solucionar esto. ¿Qué pasa si queremos volver a entrar en el repetidor? Ya no es esta IP, así que no podemos entrar con esta IP. ¿Qué IP tiene? No lo sabemos aún. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a abrir el CMD. Vamos a colocar el comando ARP espacio -A. Y estas son todas las direcciones IP que están en esta red donde yo estoy conectado. Entre todas estas vamos a buscar cuál es la nuestra. Miren, aquí está. Recuerdan que nuestro equipo, la MAC es 0E-A2. Aquí está. Entonces la IP es esta. La coloco aquí. 27.164. Listo. Ahí entré nuevamente. Ya estoy en el equipo repetidor. Yo les aconsejo aquí donde dice red extendida, colocarle otro nombre para que sepamos cuando estamos conectados en el principal o en este repetidor. Voy a decirle salvar. Esto se lo recomiendo porque el teléfono o la computadora no necesariamente se va a conectar al que esté más cercano. Si tú estás en un sitio donde físicamente estás más cerca del equipo principal, él se va a conectar al principal. Si luego te acercas a donde está el repetidor, él va a seguir conectado al principal porque la señal aún está disponible y no va a tomar la que está más cerca. En cambio, si los dos tienen nombres distintos, tú puedes escoger cuál te conviene mejor conectarte. Voy a buscar la lista de redes Wi-Fi. Ahora sí me aparece esta, conectar. Ahora sí yo sé que voy a estar conectado en el equipo repetidor. También tienen que tener en claro que mientras los equipos estén más lejos, la señal será más débil y la conexión será más pobre. Mientras estén más cerca, será una mejor señal. Voy a dar F5 o actualizar. ¿Ven? Ahí estoy conectado. Ahora aquí sí me aparecen los dos nombres del equipo principal o raíz y el actual. Vamos a ver si tengo internet. Voy a darle el logo de Ganching World. Perfecto, listo, ahí tengo internet. Este es el modo repetidor explicado.
Ahora vamos a aprender a configurar nuestro equipo en modo Wish. Es decir, nuestro proveedor de internet nos brinda internet a nuestro equipo y él va a multiplicar puertos generando direcciones IP locales para los equipos que se conecten a él. Veamos cómo se hace. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es conectarle el adaptador de corriente para que encienda solamente y lo vamos a reiniciar de fábrica. Para eso vamos a presionar el botón de reset por 10 segundos. Esperamos que las luces cambien y cuando las luces apagan y prenden es que ya se hizo el reset. Esperamos unos segundos hasta que vuelva a estabilizar. Una vez que tenemos el equipo ya reiniciado de fábrica, vamos a conectarlo a él. Lo busco en las redes Wi-Fi, le digo conectar, espero unos segundos y debería conectarse sin internet porque no tengo nada más que la fuente de alimentación conectada a él. Ok, ya conectó. Vamos a abrir nuestro browser de internet. En este caso yo voy a abrir Genshin Go Browser. Ustedes usen el que quiera. Voy a colocar su dirección IP por defecto 192.168.0.1, o si gustan también pueden usar la que está en la etiqueta del equipo, que es TP-Link wifi.net. Es igual. Voy a poner la clave por defecto que también la encuentran en la etiqueta del equipo. En este caso es admin. Me voy a donde dice modos de operación y le voy a colocar Wish, salvar, y él se va a reiniciar. Va a tomar unos segundos. Me voy a la lista Wi-Fi, ahí está conectado todavía. Ahora sí se está reiniciando el equipo. Ok, ahí ya reinició. Ahora no tenemos que ir al que dice wireless. Vamos a seleccionar nuestra región. Les recomiendo colocar Estados Unidos. Salvar. Muy bien. Se desconectó, voy a conectarlo nuevamente. Ok, estoy conectado nuevamente al Wi-Fi de este equipo. Voy a darle Start. Verifico que ya estoy conectado nuevamente. Me dice que está en el modo Wish, pero que todavía no tiene WAN conectado. Ahora, la WAN por la cual nos vamos a conectar no es una WAN física por el cable, por el puerto azul de internet, sino la WAN va a ser una Wi-Fi. Me voy aquí donde dice Wi-Fi y escaneo, le digo escanear red Wi-Fi y veo a cuál me quiero conectar. En este caso voy a intentar conectarme a esta que dice tu Wi-Fi, conectar. Me pide la clave de esa señal Wi-Fi principal, que es de mi proveedor de internet. Guardar. Y acá más abajo está el nombre de la señal Wi-Fi con que yo voy a ver esta señal. Le voy a poner mi TP-Link. Y la clave también se la voy a cambiar. Voy a poner una más fácil. Salvar. Y se debería desconectar porque estoy cambiando el nombre de la Wi-Fi. Esperemos unos minutos. Ahí se desconectó. Desapareció esa señal. Vamos a actualizar para ver si aparece la nueva señal. Aquí está mi TP-Link. Conectar. Voy a colocar clave. Siguiente. Listo, ya conectó. Dice que tenemos internet. Veamos. Voy aquí a status. Por la WAN ya tengo una conexión que me está dando mi proveedor de internet, en este caso el otro router, y tengo una MAC hacia la WAN y tengo otra dirección MAC hacia la LAN, es decir, hacia los equipos que se van a conectar a él, y tengo otro grupo de IP. Entonces por eso le decía que el modo Wish es como un router pero Wi-Fi. La WAN es Wi-Fi y la LAN es Wi-Fi también, o también cableado puede ser. Veamos si de verdad tenemos internet. Voy aquí una pestaña nueva, le doy el logo de Genshin World
y listo, ahí ya veo que ya tengo internet. Vamos a hacer otra configuración. Deberíamos configurarle también una red de invitado para que otras personas que se conecten a nuestra red no puedan entrar a nuestra red, y podemos inclusive limitarle la velocidad y otras cosas. Entonces le invito a activar la red de invitados. Vamos a activarle también esta opción de aislar a los invitados, y esta le voy a llamar su TP-Link, por decir algo. Este va a ser para las personas invitadas en mi hogar. Y decirle salvar. Aquí apareció su TP-Link. Estoy refiriendo a los invitados. En este caso no tiene clave porque no le puse clave. Y ahí tengo internet. Veamos, voy a darle F5 aquí a la página de Ganchin World. ¿Ves? Ya tengo internet. Pero como es una aislada, si le recargo aquí, no debería poder conectarme al router, porque estoy en una red de invitados. No tiene acceso a configurar mi router, ni siquiera podrá entrar. ¿Ves? No carga. Ahí se queda procesando y no carga. Cuando me cambio a mi red, mi TP-Link, actualizo, ahí sí puede entrar. Bueno, perfecto, ese fue el modo Wish. Bueno, esto fue todo, amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido. Pónganlo en práctica, regálenme un like, suscríbanse a este canal y nos vemos en un próximo video.